Hermanitos, espero se encuentren de maravilla. Mi nombre es Diana y soy de la región 1 de la parroquia de San José Obrero. Actualmente me encuentro cursando el cuarto grado y el tema que les voy a exponer el día de hoy tiene por título Los consejos evangélicos. El Para comprender e iniciar este tema, es importante mencionar que Dios no solo nos dejó una ley, que son sus mandamientos o el decálogo, el cual estamos obligados a cumplir, sino que también nos deja. Existen dos tipos de consejos evangélicos. El primero, que está enfocado. Los consejos para la vida temporal tienen como objetivo facilitar. El primero de nuestros consejos nos pide ser sanos de mente. ¿Qué quiere decir esto? No ser mal pensados. ¿A qué hace referencia y cómo lo podemos aplicar dentro del instituto? Por ejemplo, cuando un hermanito no puede asistir a clase o llega tarde, ¿qué es el primer pensamiento que se nos viene a la mente? Que a lo mejor se quedó dormido, o que le dio flojera, o que se quedó viendo la tele, o desayunando, en lugar de pensar que pudo haber sucedido algún percance, o que algo le pudo haber pasado y por eso no llegó a la clase. Tenemos que evitar quitar esos pensamientos negativos de nuestra cabeza. Dice un dicho, el león cree que todos son de su condición. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor nosotros sí hemos faltado a clases porque nos da flojera, o porque a lo mejor estamos desvelados por ir a una fiesta, o porque nos quedamos dormidos. Entonces, porque nosotros hacemos esas acciones, creemos que el hermano también las hace. Debemos de evitar pensar en este tipo de, de pensamientos negativos y al contrario, empezar a preocuparse y a ocuparse de nuestros hermanos. El segundo consejo nos pide ser recto en los juicios. ¿Qué quiere decir esto? No juzgar y no criticar a nuestro hermano sin conocerlo realmente o sin conocer su vida, que es lo que siempre tendemos a hacer, a juzgar a nuestros hermanos y hacerlos ver o creer que son malas personas y que nosotros somos perfectos. Hay que recordar el dicho que dice, como juzgues, serás juzgado. Entonces primero veamos nuestros defectos para poder ver el de nuestro hermano. El tercero de nuestros consejos nos pide ser respetuosos del derecho ajeno. Y para esto también hay un dicho que dice, así como quieras que te traten, trata a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos que las personas sean buena gente con nosotros, primero tenemos que nosotros tener actitudes positivas con nuestro hermano. Si te gusta que la gente, que tu vecino te salude, salúdalo. Si te gusta que tus hermanos participen, tú también tienes que participar. Si te gusta que tus hermanos eh, a lo mejor canten en misa o que participen dentro de la liturgia, hazlo tú primero. No podemos pedir a nuestros hermanos algo que nosotros no damos. Se puede. El siguiente de nuestros consejos nos pide ser pacíficos. ¿Qué quiere decir? Terminar con el ciclo de la violencia. Hay que recordar que para poder discutir o pelear se necesitan dos personas. ¿Qué quiere decir? Que si alguien te ofende o te agrede, no tienes por qué responder de la misma manera. Hay un dicho que dice ojo por ojo y diente por diente.
que es el que casi siempre aplicamos, en donde si a mí me hacen algo, yo lo voy a regresar de la misma manera. Si a mí me pegan, yo voy a pegar. Si a mí me dicen una grosería, yo voy a contestar con otra grosería. Pero no, para Dios esto no es correcto. Él al contrario nos dice que si alguien nos agrede, tenemos que dejar las cosas por la paz e irnos. ¿Por qué? Para poder terminar con ese ciclo de la violencia. El siguiente de nuestros consejos nos pide ser condescendientes. ¿Qué quiere decir esto? Complacer o acomodarnos a la voluntad de nuestro hermano. Este lo podemos ver claramente dentro del instituto. ¿Cuándo? Cuando tenemos, por ejemplo, que organizar nuestras clases y ver en qué horario lo vamos a ver o qué día. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos la oportunidad de adaptarnos al horario de nuestro hermano, pues podemos y tenemos que hacerlo. No tenemos que poner nuestras condiciones o esperar que se haga forzosamente lo que nosotros deseamos. ¿Por qué? Porque de esa forma solo alejamos a nuestro hermano y hacemos que nuestro grupo o nuestro grado se reduzca más. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que al contrario, que más hermanos conozcan su palabra, que conozcan más de Él y no que se alejen. El siguiente consejo nos pide ser dadivosos. ¿Qué quiere decir? Que si podemos ayudar, hay que ayudar a nuestro hermano. Si podemos dar, hay que darle a nuestro hermano, pero siempre haciéndolo de corazón y no siendo codiciosos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si un hermano necesita ayuda con su tarea o con su lección porque no comprende, pues estar en la disposición de poder apoyarlo y no decir, ay, ya te ayudé mucho, hoy ya no te voy a ayudar. No, al contrario, quitar esas actitudes de nuestra cabeza y siempre estar a disposición de Él. Y a lo mejor, pues dar, pero darlo las cosas de corazón y no dando, pues, lo que nos sobra o nuestras migajas. No, siempre dando, pues, hasta donde nuestras posibilidades está, pero dándolo de corazón. El siguiente consejo es muy similar al anterior. Este nos pide ser generosos. ¿Qué quiere decir? Dar lo más que se pueda. Por ejemplo, cuando damos la ofrenda, no buscar la moneda más chiquitita o hacernos, pues ahora sí que de la vista gorda, no, sino al contrario, hay que dar porque ese dinero es para la misma iglesia. Y en el sentido de la familia, por ejemplo, no solamente amar o dar amor a aquellas personas que nos aman, sino al contrario, dar amor a todos, hasta a quienes no nos aman, porque es muy fácil dar amor o dar cariño a aquellas personas que también no lo demuestran, pero lo difícil es poder dar amor o dar cariño a aquellos que pues a lo mejor no les caemos muy bien o a lo mejor pues tienen algún problema con nosotros. Entonces hay que siempre tener en mente que no solo es hacer las cosas que son fáciles, sino también algunas cosas que van a ser un poco complicadas. El siguiente consejo nos pide ser sencillos, ser humildes. Hay que recordar que nosotros no somos los más importantes ni los mejores. Y en el sentido del instituto, pues, por ejemplo, no creer que nosotros somos el todo o no creer que porque a lo mejor ya vamos en grados superiores, porque vamos en sexto, en séptimo o en 12º año, pues vamos a ser mejores que los demás hermanos. No, hay que ser humildes. A lo mejor vamos a encontrar un hermanito que entró en primer grado, pero que tiene un amplio conocimiento y hay que reconocer que esa persona pues es muy inteligente y en lugar de tenerle envidia o de hacerlo menos, aprender de él, de ese hermano. El siguiente consejo nos pide ser bienhechor. ¿Qué quiere decir esto? Hacer el bien, ayudar a nuestros hermanos. Dentro de nuestra lección nos dice que no hay árbol bueno que dé fruto malo y no hay árbol malo que dé fruto bueno.
¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros tenemos en nuestro corazón se expresa al exterior. Es decir, que si nosotros tenemos un corazón lleno de amor, lleno de tranquilidad, lleno de paz y lleno de Dios, eso mismo vamos a expresar a los demás. Pero si tenemos un corazón lleno de rencor, lleno de tristeza, lleno de odio, pues entonces eso mismo se lo vamos a expresar a nuestros hermanos. Es por eso que tenemos que buscar tener nuestra alma tranquila, nuestra alma en paz. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Pues solamente acercándonos a Dios. El siguiente consejo nos pide ser desprendidos. ¿Desprendidos de qué? De las cosas materiales, del dinero principalmente. La mayor parte de los católicos no ayudan y no aportan a su propia iglesia. Lo que yo les mencionaba hace un momento. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando pasan por la colecta o lo que nosotros conocemos también como limosna? Buscamos la moneda más chiquitita y no realmente porque no tengamos dinero, sino porque a veces nos gana más el amor al dinero que a nuestro hermano o que a Dios. Entonces, tampoco nos dice, no gastes tu dinero, guárdalo todo, o o pues no trabajes, no, al contrario, nos dice, si vas a gastar tu dinero, gástalo en cosas importantes, gástalo en tu familia, gástalo en a lo mejor algo que pueda aportar a tu vida, a lo mejor un curso, un taller, a veces incluso cuántos no decidimos no asistir a ciertos talleres porque nos piden a lo mejor una cuota pequeñita de recuperación y decimos, no tenemos, no tenemos para eso, pero sí tenemos a lo mejor para gastar en una botella de cerveza o a lo mejor para gastar en un refresco. No, hay que gastar a lo mejor en nuestra familia, a lo mejor en una salida al parque, siempre pues estando con las personas que amamos y no en cosas innecesarias. El siguiente consejo nos pide ser indulgentes. ¿Qué quiere decir esto? Saber perdonar. Pero no saber perdonar nada más una vez, sino las veces que sean necesarias. Todos cometemos errores, todos en algún momento pues nos llegamos a equivocar y es pues de humanos pues también pedir perdón, pero no solamente eso, sino saber perdonar, entender que a lo mejor nuestro hermano no hizo algo bueno o que no tuvo una buena actitud, pero no por eso engancharnos y decir, ay, yo ya no te voy a hablar, ya no me dirijas la palabra. Al contrario, ¿sabes qué? Yo te perdono porque de esa forma no solamente va a estar en paz nuestro hermano, sino también vamos a estar en paz nosotros. Y si se vuelve a equivocar, bueno, pues nos volvemos a perdonar, porque también nosotros, ¿cuántas veces no nos hemos equivocado? No una, ni dos, ni tres veces, muchísimas veces. Y Dios no dice, hoy no te perdono, Él siempre nos perdona y hay que recordar que Cristo es nuestro ejemplo y que incluso a Él que le hicieron tantas cosas, Él perdonó, porque nosotros no lo haríamos. El último consejo para la vida temporal es el de formarnos con solidez. ¿Qué quiere decir? Conocer la doctrina y la palabra de Dios. ¿Y cómo lo podemos aprender? Bueno, pues estudiando la Biblia o asistiendo a misa. Y otra forma, y que es el claro ejemplo, es estando dentro del instituto, en donde no solamente aprendemos la palabra de Dios, sino que también aprendemos a cómo llevarlo a la práctica. Y bueno, hay que recordar que no siempre las cosas bonitas o lo que queremos oír es la verdad de Dios. Y esto es un motivo por el cual muchos hermanos deciden irse de nuestra iglesia e irse con otros falsos pastores. ¿Por qué? Porque les hablan bonito, porque les dicen lo que ellos quieren escuchar. Y hay que recordar que no siempre es así, que a veces pues la palabra de Dios es fuerte en algunas circunstancias, pero que esto solamente nos ayuda a ser mejores personas y a buscar la salvación nuestra y de nuestros hermanos. La siguiente parte de nuestra lección es acerca de los consejos para la vida espiritual.
¿Qué son estos consejos? Bueno, nos ayudan a cumplir la misión que Cristo nos dejó. ¿Y cuál es esta misión? La de la salvación. El primer consejo para la vida espiritual es la de tender a la perfección, que quiere decir en que Cristo nos llama a ser como Él, a asemejarnos a Él, a tomar todos sus ejemplos para ser perfectos como Él es. El siguiente consejo es el de ser desapegados. Hace un momento hablamos que teníamos que ser desapegados del dinero y de las cosas materiales. Dentro de este consejo también se menciona, pero también nos dice que hay que dejar todos aquellos tesoros que nos alejan de Dios, que no siempre van a ser materiales, e incluso pueden ser personas o nuestra propia familia. Hay que recordar que ni siquiera nuestro esposo o nuestros hijos van a ser de nuestra propiedad y que si ellos buscan alejarnos de Dios, pues tenemos que ser un poco desapegados y darle tiempo a cada cosa. Tenemos que buscar un equilibrio, dándole tiempo a nuestra familia, pero sin olvidarnos de Dios. El siguiente consejo nos pide tener confianza. Tener confianza en Dios, abandonarnos en sus manos, que a pesar que veamos muy difíciles las cosas o muy complicadas las situaciones, tenemos que tener fe en Él y confiar. Él no nos abandona y nunca nos va a dejar solos. El siguiente consejo nos pide saber pedir. ¿A qué se refiere? A pedir cosas importantes y no solo cosas materiales o cosas sin importancia. Dentro de esta imagen puse a un pequeño, una persona, pues un adulto y una persona mayor. El pequeño, ¿qué creen que va a pedir? A lo mejor un juguete, unos dulces, ¿no? Que no quiere decir que esté mal, porque pues es una forma de acercarse a Dios. Pero ¿qué pasa? Conforme vamos creciendo tenemos que saber pedir a Dios. Por ejemplo, esa persona que está ahí, el adulto, pues puede que esté pidiendo a lo mejor por la salud de un familiar o por el bienestar de alguien, de un vecino, de su propia familia, pero también puede que vaya y pedirle a Dios que le dé una gran casa, un gran carro, a lo mejor que su equipo favorito de fútbol gane, ¿no? Entonces hay que saber pedir las cosas. Por ejemplo, una persona ya mayor, un abuelito, ¿ustedes cuál creen que sería su petición? Lo más seguro es que sea pues realmente algo importante, ¿no? A lo mejor por la salud de él, de su esposa, a lo mejor por la salud de las personas que están en los hospitales. Entonces, a veces vamos entendiendo el sentido de las cosas o la importancia de las cosas conforme vamos creciendo. Entonces siempre tenemos que tener en mente que Dios nos va a cumplir muchísimas cosas si nosotros sabemos pedirlas, siempre que sean importantes y que sean con fe. Existen también tres consejos evangélicos que son pues por excelencia o podemos decir que son de los más importantes porque nos abren el camino para poder llegar con Dios. Es decir, que si queremos llegar a la gloria de Dios tenemos que cumplirlos. El primero de estos consejos nos llama a una pobreza voluntaria, es decir, vivir con lo necesario, abandonar las riquezas y hacer caridad. Vivir con lo necesario, ¿a qué se refiere? No, pues no anhelar lujos o no anhelar cosas que a lo mejor realmente no son necesarias. Abandonar las riquezas. A veces nosotros llegamos a gastar dinero pues en cosas que realmente una que no son necesarias o que incluso pues podemos llegar a desperdiciar. ¿Cuánta gente pues por ejemplo va a hacer una fiesta y compra muchísimas cosas, muchísima comida, muchísimos, por ejemplo un pastel gigante y al final todo se desperdicia porque nadie se lo come? Entonces tenemos que aprender a medir en qué gastamos nuestro dinero y abandonar pues aquellos lujos y al contrario hacer caridad
cantidad. Si nosotros tenemos algo de dinero, a lo mejor, pues no realmente a lo mejor que nos sobre, pero podemos apoyar a alguien, pues hacerlo y hacerlo de todo corazón. El segundo consejo por excelencia es el de la castidad perpetua. ¿Qué quiere decir? Una persona que esté soltera pues debe de conservar su virginidad hasta el momento del matrimonio. Y en el caso de las personas casadas, pues solamente estar con su pareja, no buscar amor o sexo con otras personas, sino serle fiel a esa promesa de amor que se hizo con su pareja. El último consejo por excelencia es el de la obediencia perfecta, que nos pide que dejemos de pensar solo en nosotros mismos. ¿Cuántas veces solamente pensamos en nosotros, en qué vamos a comer nosotros, en qué vamos a hacer nosotros, en cómo vamos a vivir nosotros y no nos preocupamos por los demás? Nos dice que no, que tenemos que dejar de ser tan egocéntricos y empezar a preocuparnos por quienes nos rodean. Hay que obedecer también a Dios y no hacer nada más lo que nosotros deseamos, lo que nosotros nos conviene o a lo que nosotros queremos. No, que también tenemos que obedecer pues lo que Dios nos dice y lo que nos dice también la jerarquía, que es un punto muy importante. A veces, por ejemplo, ¿cuántas veces no peleamos con el sacerdote porque no nos parece las decisiones que él toma? Y no, al contrario, tenemos que ser dóciles ante pues las decisiones que tome la jerarquía. Y bueno, hermanitos, esto sería todo de nuestra lección. Hoy aprendimos que Dios no solamente nos deja un decálogo o unas leyes que estamos obligados a seguir, sino que también nos da consejos, pero que estos consejos tenemos que tomarlos siempre en cuenta si es que nuestra misión o que nuestro objetivo es llegar pues a la gloria de Dios. Eso sería todo, hermanitos. Muchísimas gracias por su tiempo, por escucharme y bueno, espero que esta lección haya sido de su agrado y que pues hayamos aprendido un poco más de la palabra de Dios. Eso sería todo. Muchísimas gracias.